En esta presentación vamos a ver la primera parte de un tema muy importante en trigo, que es referido a calidad en general. Como veremos enseguida, a la calidad la vamos a dividir en calidad comercial, molinera y panadera. En esta presentación vamos a ver fundamentalmente el estándar de trigo pan. Cuando hablamos en calidad, lo hacemos partiendo de un enfoque que cada uno de los sectores que están involucrados en la cadena productiva. Cada uno de estos integrantes exige distintas condiciones de calidad dependiendo de los intereses o la orientación que le van a dar los consumidores al producto y sus derivados. En nuestro caso, que es el trigo, normalmente el productor requiere altos rendimientos unitarios por hectárea, mientras que los industriales requieren que el trigo sea de buena calidad para moler, que tenga altos rendimientos en extracción de harinas, y el panadero necesita una harina de calidad que cumpla para hacer los distintos productos farináceos, pan, pasteles, galletitas, etc. La calidad comercial del trigo la podríamos subdividir en 5 tipos. El más importante es el estándar sobre trigo pan que vamos a ver a continuación, que engloba a la especie Triticum aestivum y a los tipos comerciales duro y semiduro, ya que en la actualidad el tipo comercial blando se ha separado en un segundo estándar que es referido a los trigos que se usan para hacer galletitas. Los trigos de menor calidad, que no sirven para panificación, están en un estándar que se llama de trigo forrajero, y al revés, los trigos de alta calidad normalmente se engloban en lo que es el estándar de trigo plata. Finalmente, una especie diferente, que es el trigo candial o taganroc, de la especie Triticum durum, está en un estándar aparte que es para trigos para fideo. La mayor parte de la comercialización en nuestro país se hace mediante el estándar de trigo pan que vamos a ver a continuación. Este estándar separa los tipos comerciales duros y semiduros y un aspecto muy importante es que tiene una base de proteínas del 11%. Los trigos de mayor calidad, que muchas veces se utilizan para la exportación, se engloban en algunos parámetros que definen lo que es un trigo plata. Un trigo plata son cultivares o partidas de trigo que son aptos para panes de alto volumen con calidades muy buenas para la molinería. Normalmente engloba granos vítreos que son de fácil molienda y sobre todo tienen alto rendimiento en harinas. Como vamos a ver después, tiene que cumplir ciertas especificaciones analíticas y coincidir con lo que es el grado 1 del estándar de trigo pan. El tipo comercial blando, que antiguamente estaba incluido dentro del estándar de trigo pan, se ha separado para unos parámetros diferentes. Son trigos que se utilizan para hacer galletitas, snacks y distintos productos farináceos. Y tiene un menor requerimiento en cuanto a la cantidad de proteínas, que para este caso es del 10%. En el otro extremo de lo que veíamos en el trigo plata está lo que se llama trigo forrajero. Son en realidad lotes normales de trigo, pero de calidad inferior. Normalmente se los destina a alimentación animal, como cualquier grano forrajero, como maíz o como sorgo. Normalmente la definición dice que son partidas que por motivos climáticos o de manejo no son aptas para la molienda. Esto podríamos relacionarlo con lo visto, con lo que serían granos chuzos, por ejemplo, o granos helados. La otra categoría, ya cambiando de especie, como habíamos visto, pasando al Triticum durum, tenemos el trigo fideo, candial o taganroc. Son trigos de textura más dura que en la molienda van a dar sémolas, o sea, partículas más gruesas que una harina. Se subdivide también en 3 grados, tiene una base de proteínas del 11%, pero acá es muy importante una base de vitriosidad del 40%. A continuación, entonces, vamos a ver el estándar de trigo pan, que decíamos que es el más importante en nuestro país. La primera división que hace el estándar de trigo pan es en tipos comerciales, duro y semiduro. Para repasar con maíz, recordemos que la primera división que hacía el estándar de maíz era entre el flin y el dentado. Y recordemos que el tipo comercial, del punto de vista de la recepción de la mercadería, se debe hacer en base a lo que es identificación varietal,
ya que no se puede someter en el momento de la entrega de la mercadería a pruebas de laboratorio para definir con exactitud el tipo comercial. Recordemos que al igual que habíamos visto en maíz, tenemos dos grandes grupos de rubros, los rubros determinantes de grado y los rubros de condición. Acá estamos observando cuáles son los rubros más importantes, que son los determinantes de grado. Peso hectolítrico, materias extrañas, granos dañados, granos con carbón, granos quebrados y ochuzos y los granos panza blanca. Estos son los rubros más importantes y sobre los que nos vamos a detener con mayor extensión. Estos rubros, no menos importantes, son de condición, o sea que son comunes a cualquiera de los 3 grados. Muchos de ellos ya los habíamos visto en maíz, como el tema de humedad, insectos vivos, olores comercialmente objetables, granos revolcados en tierra y cualquier otra causa que defina alguna calidad inferior de los granos. Al igual que habíamos visto en maíz, la base de comercialización es el grado 2. Si luego del análisis surge que es grado 1, se va a bonificar sobre el precio y por el contrario, si resultase grado 3, va a sufrir una rebaja en el precio. Vamos a ver las definiciones de los rubros más importantes, que son los determinantes de grado. Recordemos que un rubro muy importante en todos los granos es el peso hectolítrico. El peso hectolítrico, recordemos, era una medida de densidad o de peso específico en los granos y se mide como una unidad de kilos por hectolitro. En este tubo de medición se colocan los granos y se enrasa con esa cuchilla a una unidad de volumen exactamente de 250 centímetros cúbicos. Luego esa medida de volumen se pesa y se lleva a la relación peso en volumen. En esta diapositiva vamos a ver algunos granos para ir acostumbrándonos a su observación de diferentes calidades. Arriba a la izquierda tenemos granos que a simple vista son de muy buena calidad, ya que se los considera granos duros vítreos. Recordemos que tiene una mayor proporción de endosperma córneo y podríamos asociarlos a un mayor porcentaje de proteínas y mayor rendimiento en harinas. Abajo a la izquierda tendríamos los famosos granos panza blanca. Recordemos que son granos redondeados, amarillentos, y al corte del grano observamos una mayor proporción de endosperma blando, que podríamos asociarlos con algo menor peso hectolítrico por su forma redondeada y por la menor cantidad de proteínas. Arriba a la derecha, recordemos que ya lo estuvimos viendo cuando hablamos de enfermedades. Esos son granos dañados por Fusarium, que de izquierda a derecha veíamos cómo este hongo detenía el llenado de los granos. Esos granos seguramente tendrán bajísimo peso hectolítrico y recordemos que algunos se rompen al desmenuzarlo con los dedos. Y abajo a la derecha teníamos los granos chuzos. Recordemos que son granos que se llenaron con condiciones de altas temperaturas y o déficit hídrico, en los cuales seguramente su peso hectolítrico será muy bajo. Recordemos que cuando vemos calidad comercial, lo más importante de todo este tema es tratar de relacionar todas las prácticas de manejo para obtener una mayor calidad. En este caso, apuntamos a prácticas de manejo para tener un alto peso hectolítrico. Recordemos que el peso hectolítrico está relacionado con el rendimiento en harinas. Entonces, ya desde la elección del cultivar que vamos a sembrar, estamos eligiendo granos con mayor porcentaje de peso hectolítrico. Entre ellos tenemos los trigos duros, normalmente tienen más peso hectolítrico, lo mismo que trigos que estén en el grupo de calidad 1, mayor porcentaje de proteínas y todo lo que sea mayor tamaño de grano, más uniformidad, menos porcentaje de materias extrañas, granos quebrados y chuzos, y granos más pesados darán un mayor peso hectolítrico. Una adecuada fecha de siembra que ubique el periodo crítico en la primera quincena de octubre nos va a asegurar granos de buen tamaño con alto peso hectolítrico, un buen control de lo que sean enfermedades foliares que favorezcan la etapa de llenado de granos fundamentalmente. Por supuesto, Fusarium es una enfermedad directamente relacionada al peso hectolítrico. Todo lo que sea una buena disponibilidad de agua y nitrógeno fundamentalmente en la etapa de llenado de grano nos va a asegurar un mayor peso hectolítrico. Y finalmente recordemos el tema humedad.
Los granos más húmedos normalmente fluyen menos en la balanza de Shopper y dan un menor peso hectolítrico. Las materias extrañas son todos granos o pedazos de grano que no sean de trigo. En nuestro caso vemos restos de glumas, glumelas, aristas, tallo y puede ser tierra también. Igual que en todos los cultivos, la presencia de malezas en la cosecha aumentará no solo la humedad, sino el porcentaje de materias extrañas, y todo lo que sean regulaciones de la cosechadora, como viento y zarandas, favorecerán la limpieza de la mercadería. El siguiente rubro determinante de grado son los granos dañados. Recordemos que granos dañados son todos granos que presentan una alteración sustancial en su constitución. Vamos a ver enseguida distintas clasificaciones dentro de los granos dañados. Esta es una vez más la diapositiva que habíamos puesto sobre granos con fusarium, granos fusariosos. En esta imagen estamos viendo granos ardidos o dañados por calor. Son condiciones de elevadas temperaturas, fundamentalmente de secado, siempre pensando en secado artificial. Acá estamos viendo granos verdes debido a inmadurez fisiológica. Esto podríamos relacionarlo con lo que habíamos visto sobre macollos tardíos, en años donde hay un déficit hídrico muy marcado y pueden aparecer macollos de forma tardía. A la cosecha tendremos los granos de esas espigas más chicas y tardías como granos verdes. En este caso habíamos visto que una siembra exageradamente temprana podría ser afectado el cultivo por una helada en la etapa de llenado de grano que corta el llenado de grano y produce esta serie de concavidades laterales en los granos que los llamamos granos helados. Otra categoría de granos dañados son los brotados. Esto era muy típico en maíz, no tanto en trigo, pero bueno, si los granos inician la germinación en condiciones de campo, hay una alteración sustancial del endosperma. Esta otra categoría de granos dañados engloba los granos calcinados, que si ustedes leen la definición, sobre todo cuando habla de color rosado y que se desmenuza cuando se ejerce una leve presión sobre ellos, esta definición corresponde a lo que son granos fusariosos, que habíamos visto en la primera diapositiva sobre granos dañados. Estos granos roídos por isocas, recordemos que es Pharonta albilínea, la isoca desgranadora, la que puede afectar en condiciones de campo y dar estos granos roídos por isoca. Estos granos dañados están afectados en el embrión, son granos roídos en el germen, pero ya esto es por plagas de granos almacenados. ¿Qué hacer desde el manejo para tener menos cantidad de granos dañados? Muy importante la elección del genotipo, presencia de fusarium o hacer controles de fusarium para no tener esos granos calcinados que veíamos recién, control de isoca desgranadora por el tema de los roídos por isoca, no secar los granos a alta temperatura por el tema de los ardidos, tratar de que no haya macollos tardíos, que son los que normalmente dan esos granos con inmadurez fisiológica a la cosecha. Obviamente el tema de la fecha de siembra que habíamos hablado, por heladas tardías, fecha de cosecha y fundamentalmente almacenar los granos en buenas condiciones. Pasando a otro rubro determinante de grado, recordemos que tiletia o carbón hediondo o carbón cubierto del trigo es el que afecta la calidad comercial. Estos granos, a través de sus esporas, dan malos olores y color a las harinas. Por eso se castiga como rubro muy importante en la calidad comercial de trigo. Estos mismos granos, que son de aspecto redondeado, se rompen con el manipuleo de los mismos y se adhieren al cepillo de granos sanos. Por eso lo vamos a ver a continuación en un rubro de condición que se llaman granos punta negra. Las prácticas de manejo para no tener carbón, por supuesto, es la elección del genotipo en cuanto a qué comportamiento tenga a carbón cubierto y, por supuesto, control con fungicidas en semilla.
Un rubro muy importante en trigo son los granos quebrados y o chuzos. Por supuesto no tienen nada que ver los quebrados con los chuzos, pero por la forma de determinación en calidad comercial, a través de una zaranda pasan los granos pequeños, los chuzos, y también los granos partidos. Recordemos que no son granos dañados. Las prácticas de manejo para tener menos cantidad de granos quebrados, lo más importante sería la elección del genotipo a través de la textura. Y recordemos también lo que habíamos visto en maíz, los granos blandos, en nuestro caso los granos panza blanca, son los que se rompen más fácilmente. Los granos duros, vítreos, son resistentes a la rotura. También es importante todo lo que sea regulación de la cosechadora, a través de revoluciones del cilindro y la luz entre el cilindro y el cóncavo. En cuanto a las prácticas de manejo para disminuir el porcentaje de granos chuzos, son las fechas de siembra. Recordemos que altas temperaturas en llenado por fechas de siembra tardías producen granos chuzos y todo lo que sea control de fusarium y enfermedades foliares y las isocas de foliadora, como era el caso de la isoca militar. El último rubro determinante de grado son los granos panza blanca. Recordemos, granos panza blanca son más redondeados, de color amarillento, y en el corte del grano se ve una mayor proporción de endosperma blando, amiláceo o harinoso. Estos granos se castigan ya que tienen menor porcentaje de proteínas. Las prácticas de manejo para tener menos cantidad de panza blanca sería elección del genotipo. Los grupos de calidad, por ejemplo los del grupo 1, que son los de mayor calidad, tendrían menos propensión a granos panza blanca. Y buena disponibilidad de nitrógeno en llenado de grano o fertilizaciones tardías, apuntando a tener mayor porcentaje de proteínas en los granos. Pasando a los rubros de condición, tenemos el clásico rubro de humedad. Recordemos que la base de comercialización es del 14% y todo lo que exceda esa humedad del 14% se aplicará una merma física por secado y los correspondientes gastos de zarandeo. Otro rubro de condición son los granos picados. Estos granos son picados durante el almacenaje y generalmente son por palomita de los cereales, Citotroga cerealela. Otros rubros de condición, por ahí no tan importantes, son presencia de insectos vivos, semillas de trébol, en nuestro caso es Melilotus especie, que sería el trébol de olor. En el caso de maíz, recordemos que se castigaba la presencia de semillas de chamico. Y olores comercialmente objetables, otro rubro de condición. Acá estamos complementando el tema de tiletia o carbón cubierto del trigo. Antes vimos los granos de carbón como rubro determinante de grado y ahora un rubro de condición son los granos punta negra. Son granos que llevan las esporas de este hongo adheridas al cepillo. Estas esporas transmiten mal olor y color a las harinas. Por eso se castiga en nuestro caso como rubro de condición. Otro rubro que figura en el estándar son granos punta sombreada por tierra. En esta imagen estamos viendo lo que son granos revolcados en tierra. Se los denomina así cuando el lote presenta una elevada proporción de tierra adheridos a la superficie de los granos. Para terminar con los rubros de condición, vemos que no debe haber productos que alteren la condición natural de los granos y se habla de cualquier otra causa que determine una calidad inferior en los granos. Igual que habíamos visto en maíz, recordemos que hay dos momentos donde se determinan todos estos rubros de calidad. Estas son las determinaciones que se hacen en el recibo de la mercadería, cuando entra una partida de granos a una planta de silos. Luego de la entrega de la mercadería, se saca una muestra y en condiciones de laboratorio se hacen las determinaciones de grado. Como estamos viendo, en el orden en que está expuesta esta diapositiva, se mide el peso hectolítrico, se separan manualmente las materias extrañas, lo mismo que los granos dañados y los granos con carbón. Sobre el remanente se pasa por una zaranda que determina los granos quebrados y ochuzos. Y finalmente se separan a mano otra vez los que son granos panza blanca.
Como dice ahí, recordemos de diferenciar bien los granos panza blanca de los lavados. Recordemos que los lavados eran granos que habían sido afectados por elevadas precipitaciones, pero ya durante el secado de grano. No tiene nada que ver con los granos panza blanca. Esta tabla que estamos viendo son las bonificaciones o rebajas que se hace por proteínas. Habíamos dicho que la base de comercialización es del 11%, si es más bonificará con un 2% y si es menos, a través de una escala se harán diferentes rebajas. Esto es un rubro de condición, o sea que esta bonificación o rebaja se puede hacer sobre un trigo grado 1, grado 2 o grado 3. Y un aspecto muy importante que figura acá abajo es que dice que los lotes de trigo con un peso hectolítrico de 76 no se va a bonificar por contenido proteico. Esto hace referencia a muestras con elevada cantidad de granos chuzos. Los granos chuzos normalmente tienen más proteína, pero al tener bajo peso hectolítrico no bonificará por contenido proteico. Un anexo al estándar de comercialización es el llamado artículo 12. En este caso, cuando se hacen ventas directas a los molinos, se hacen de acuerdo a este artículo y se pacta una bonificación por contenido de gluten. Hay un método de laboratorio que es el Glutomatic, a partir del cual trigos que tengan arriba del 30% de gluten húmedo sufrirán una bonificación importante que se pacta directamente con los molinos. A continuación vamos a ver cuáles son los parámetros para identificar un trigo de alta calidad que sufre muchas bonificaciones sobre el precio como lo es el trigo plata. Este reglamento técnico dice que un trigo plata debe tener un alto peso hectolítrico, 81 en nuestros casos, más proteínas, alrededor del 13%, no el 11% como el estándar normal de trigo para pan, gluten húmedo a partir del 32%, un Falin-Lambert mínimo de 350 segundos y no debe tener una excesiva humedad, como máximo un 13%. Además, para hacer un trigo plata, deberá responder a todos los parámetros del grado 1 del estándar de trigo pan. A continuación, veremos los parámetros para identificar un trigo blando. ¿Qué es un trigo blando? En realidad no es un trigo de calidad inferior, sino un trigo que tiene menor cantidad de proteínas, alrededor del 10%. Y las variedades que están en el mercado deben tener un color blanco. Por eso se menciona que cuando se haga referencia a estos cultivares, no deben tener ni taninos en la testa, como tiene Triticum aestivus normalmente, ni carotenoides en el endosperma, como tiene el trigo fideo. Deben ser blancos en su coloración externa e interna. El trigo fideo es otra especie distinta, es un Triticum durum, y se hace la comercialización en base a un cuadro que veremos a continuación. Este sí, el trigo forrajero es un trigo que habíamos dicho que, de acuerdo a condiciones ambientales adversas, son trigos o partidas de trigo que no sirven para panificación. Esta es la tabla que se usa para definir qué calidad tiene un trigo pan en nuestro país en la actualidad. Recordemos que tenemos 3 grados. Los rubros determinantes de grados tienen tolerancias mínimas para el peso hectolítrico y tolerancias máximas para el resto de los rubros determinantes de grado. Y los rubros de condición, como granos picados, semillas de trébol de olor, humedad, etc., son comunes a todos los grados. Esta es la tabla que se usa para Triticum durum, que es el trigo candial o Taganrog. La diferencia más importante está a la derecha arriba, que deben tener una cierta vitriosidad. Recordemos que son trigos en los cuales se quieren obtener partículas gruesas o sémolas. Por eso es muy importante que tengan textura dura. Esta es la tabla que se utiliza para trigos de menor calidad, que serían los trigos forrajeros. Al igual que para todos los granos, esta es la tabla de merma por secado. Recordemos que se entra en la columna de la izquierda con el porcentaje de humedad y a la derecha me da el porcentaje de merma en peso que va a tener esa partida.
Y a esos valores hay que agregarle, como dice abajo, una merma de manipuleo del 0,10%. Estas son 4 muestras de trigos de diferentes calidades, que a través del visteo podríamos inferir qué calidad tienen. Hacia la izquierda, esa muestra podríamos relacionarlo con granos de alta calidad, que los llamamos granos vítreos. Seguramente serán granos duros de alto porcentaje de proteína. Siguiendo hacia la derecha tenemos una gran proporción de granos panza blanca. Granos panza blanca, recordemos, se formaban por temperaturas moderadas, buena disponibilidad hídrica y alta nubosidad durante el llenado de grano. Son granos más blandos y normalmente tienen menor peso hectolítrico. Abajo a la izquierda tenemos los típicos granos lavados. Recordemos que el lavado no debe confundirse con el panza blanca, sino que son condiciones ambientales de elevadas precipitaciones durante el secado, no así el llenado. O sea que pueden estar lavados una muestra de granos normales, una muestra de panza blanca, incluso una muestra de granos chuzos se puede lavar. Se puede observar un reticulado, pero solo un cambio en la apariencia externa de esos granos. Y finalmente a la derecha tendríamos granos panza blanca y también una muestra que se ha lavado por elevadas precipitaciones durante la etapa de madurez. Ya para ir terminando, también habíamos visto en maíz que en el certificado de depósito es donde figuran todos los parámetros de calidad que estamos viendo. Ahí a la izquierda y en la parte central de este certificado de depósito deberán estar todos los rubros, peso hectolítricos, dañados, quebrados, granos de carbón, con su porcentaje y las respectivas bonificaciones o rebajas. El resultado final del grado, 1, 2 o 3 o fuera de estándar, el contenido proteico y el factor que será a través del cual se va a pagar el precio de referencia. Y a la derecha están las 3 mermas físicas, la merma volátil, la merma de secado y la merma de zarandeo. Finalmente, en este formulario, que es el formulario o liquidación de venta, también deben figurar el resultado de los parámetros de calidad y los kilos netos a comercializar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.